Si fueses un alienígena recién aterrizado en el planeta Tierra y me preguntases cuáles son esos libros clásicos que tienes que leer sí o sí, te diría que estos, entre otros. Y soy muy consciente de que me voy a dejar muchos libros que merece la pena, de literaturas de un montón de países que hablan de temáticas muy distintas, así que por favor, si tu libro favorito no está entre estas recomendaciones de libros clásicos que todo el mundo tendría que leer por lo menos una vez en la vida, déjanoslo abajo en los comentarios para que podamos descubrirlo y leerlo. Se supone que para que un libro se convierta en un clásico tiene que reunir una serie de cualificaciones, como tratar temas universales que trascienden a su época y a la vez ser precisamente testigos y representantes de esa época. Por eso, si alguno de mis libros se convirtiese en clásico, por favor que sea este, que sea La Casa de Sal. Acabo de publicarlo hace poquito, se ambienta en España en los años 60, tiene misterios, leyendas, una protagonista dispuesta a romper los moldes en los que han tratado de meterla, así que os dejo toda la información abajo por si queréis cotillear. Y dicho esto, vamos allá con estos libros que ya han demostrado tener lo que hace falta para ser clásicos. Creo que podemos estar de acuerdo en que Shakespeare es obligatorio. Al menos una vez en tu vida, aunque sea por experimentarlo y por curiosidad, lea Shakespeare. Son obras de teatro, no lleva tanto tiempo, no impone tanto como leer a Dostoyevsky o a Cervantes, al menos en El Quijote, porque también tiene obras de teatro Cervantes, así que realmente tampoco hay excusa. Podéis probar con cualquiera de sus dos vertientes, las comedias de enredo en las que los personajes acaban metidos en un montón de situaciones absurdas por culpa de una serie de malentendidos. Es el caso de El sueño de una noche de verano. Nos va a transportar a la antigua Grecia, al mundo de las hadas. Las hadas desde siempre les encanta, ya sabéis, jugar con los humanos, y en este caso una serie de hechizos que acaban donde no deben, van a provocar que todo el mundo se enamore de quien no le toca. Muy caótico, muy absurdo, muy divertido. Y además esa estética típica de las representaciones en la obra de teatro es que es maravilloso. O sea, mi sueño, por favor, es ver esta obra de teatro en una función, en directo, por favor. Y luego, por otro lado, tenemos las tragedias en las que la mitad de los personajes acaban sufriendo un final trágico e inevitable. Es el caso de Romeo y Julieta, que además habla de temáticas tan universales como el amor, el odio, los impulsos que quizás pues hubiese sido mejor controlar un poco para que no hubiese acabado la cosa así, también un montón de malentendidos, y nos ha dejado un montón de monólogos, de diálogos para el recuerdo. Hay que admitir que Romeo, aunque sus afectos son muy variables, ¿vale? Por la mañana está enamorado de Rosalinda y por la noche de Julieta, es un tipo con labia. Y ya que hablamos de teatro, no podemos dejarnos a nuestro querido Lorca. Podéis leer cualquiera de sus obras de teatro, yo para no tener que elegir tengo aquí un volumen completo con todas ellas. Seguro que por lo menos alguna de ellas os suena o la habéis visto interpretada en algún momento de vuestra vida. La casa de Bernarda Alba, Yerma, Bodas de sangre. Y si no lo habéis hecho, empezad, por favor. También, igual que pasa con Sueño de una noche de verano, Lorca tiene un mundo muy definido a nivel también estético, de imaginario colectivo, esas protagonistas fuertes, asfixiadas en un mundo rural, tradicional, lleno de normas, que en ocasiones, cuando se llevan a rajatabla y se mezclan con esas pasiones, pues también acaban un poquito en tragedia. Pero como Lorca era polifacético, también tenéis sus poemas. En este caso os recomiendo Poeta en Nueva York, que tiene un tono surrealista y nos lleva al mundo urbano y a sus percepciones de la ciudad de Nueva York y cómo la traduce en una serie de metáforas y símbolos. Y ya que estamos hablando de poesía, no puedo no recomendaros a Alejandra Pizarnik, esta poeta que marcó mi década de los 20. Este libro es para gente sensible, ¿vale? Gente con un mundo interior muy rico, muy complejo, también en ocasiones pues un poquito oscuro, en el que hay melancolía, en el que hay mucha confusión. Siento que leer a Alejandra Pizarnik es como encontrarte con una persona, con la amiga de la amiga de la amiga, en una fiesta, en un evento, os ponéis a hablar y sientes que os conocéis desde siempre y que de alguna manera hacéis clic instantáneo, que estáis en la misma vibra. A mí es un poco lo que me pasó con los poemas de Alejandra Pizarnik, así que si te sientes identificada, identificado con esto que te acabo de contar, te va a hacer sentir mucho, pero sobre todo creo que es de estos momentos en los que el arte te ayuda a validar lo que sientes y a darte cuenta de que es normal tener emociones, ¿vale? Y todas las emociones son válidas y tienen su lugar y tienen su espacio, y a veces es bueno dejarles ese espacio. Esa vibra también de escuchar música triste cuando estás triste para catalizarlo, por ahí vamos. Y ya que nos hemos puesto en modo intensas de la vida, vamos allá con las góticas. No puedo no recomendar a las hermanas Bronte. Tengo tan pendiente volver a releer sus libros. En mi mano izquierda, Cumbres borrascosas, quizás la más atmosférica, la más emotiva, la más desgarradora también en cuanto a emociones intensas,
a ira, a deseos reprimidos, deseos imposibles. Luego gente tratando de vivir su vida en mitad de este torbellino de emociones ajenas. Y por otro lado, en mi mano derecha, Jenner, la versión más racional, diría yo, de una historia gótica. Nos encontramos también una ambientación muy pintoresca, sombría en algunos momentos, un secreto, una casa en la que nada es lo que parece, pero siento que Jane Eyre es la contrapartida de Heathcliff, mientras que Heathcliff es emoción pura. Jane Eyre sabe contenerse, sabe cuándo decir hasta aquí, cuándo trazar una línea, apuesta por la bondad en las dificultades, así que se complementan muy bien. Y nuestra gótica en español, Emilia Pardo Bazán, yo sé que se supone que esta novela es naturalista, que sus influencias son otras, pero yo creo que este libro le hubiese gustado mucho a las Bronte y que al final el paso del tiempo ha hecho que este ambiente también muy decadente, muy oscuro, de nuevo con personajes haciéndose la vida muy imposible los unos a los otros, con esta casa también opresiva que tiene su propia historia, al final transmite un poco sensaciones muy parecidas. Es como que el paso del tiempo, que pone distancia y hace que nos resulte romántico y exótico lo que en ese momento era el presente, junto a esa ambientación en Galicia, con tierras húmedas, llenas de bruma, es que lo pide. Esto sería naturalismo, pero se ha convertido en vibra gótica. Gothic Winter. Hay que leerlo. Ha sido pensar en tierras húmedas y lluviosas y mi cerebro se ha ido a Irlanda. Así que os voy a recomendar también leer a estos dos escritores irlandeses que además tenían beef entre ellos y que sus obras no pueden parecerse menos. Por un lado tenemos Drácula. Hola, si te gustan los vampiros, si te gusta la fantasía, tienes que leerlo también, aunque solo sea por culturizarte y saber de dónde vienen tus raíces. Aquí empezó todo. Bueno, técnicamente no, técnicamente hubo otros como Polidori o Sheridan Le Fanu que escribieron antes sobre vampiros, pero este es el libro que lo hizo mainstream y que ha sentado las bases de todo el imaginario colectivo que tenemos sobre vampiros. Otra novela gótica llena de bruma, de seres extraños, de parajes que dan mucho mal rollito. Lela. Y por otra parte, Oscar Wilde, podría recomendar un montón de libros de Oscar Wilde. Sus cuentos son preciosos, muy emotivos, bellos y tristes a la vez. Tenéis sus obras de teatro, divertidísimas, pero el clásico es El retrato de Dorian Gray, su única novela, que también ha pasado con mucha fuerza a nuestro imaginario. Todo el mundo sabe ese concepto de el cuadro que envejece en lugar de Dorian. Y sí que es verdad que siento que es una novela que puede aburrir a muchas personas porque es muy descriptiva, se recrea mucho con los detalles, con resaltar la belleza de un montón de pequeños elementos, porque al final una parte muy importante de la historia es esa, la belleza versus la decadencia. Pero me da igual, es muy corta, ¿vale? Y la tenéis que leer, aunque sea para decir que la habéis odiado. Porque si pensáis que no os va a gustar y antes de leerla es tener prejuicios. Orgullo y Prejuicio, Sentir y Sensibilidad. He elegido estos dos libros que me parecen muy representativos de la obra de Jane Austen, porque no puedo estar recomendándole a alguien que lea clásicos y no recomendarle a Jane Austen, es que no tendría sentido. Esta autora mezcla comentario social, con romance, con personajes dibujados con maestría para que parezca alguien que podrías encontrarte ahora mismo por la calle, pero con los manerismos de la regencia. Si queréis uno con dos hermanas que no pueden parecerse menos entre sí y cómo tratan de navegar la sociedad, la alta sociedad, después de que fallezca su padre y tengan que vivir con mucho menos dinero del que estaban acostumbradas. Sentir y Sensibilidad. Y si buscáis el Enemies to Lovers clásico, ¿vale? Estos dos personajes que se conocen en el campo, que son Darcy y Liz Bennet, están coincidiendo siempre en contra de su voluntad porque son respectivamente su hermana y su amigo los que están coqueteando y viendo a ver si la cosa progresa hacia matrimonio o no. Se ven obligados a interactuar y esas interacciones suelen salir regulinchi. Muy divertidos. Si os gustan los chismes y esas situaciones en las que se dicen las cosas entre líneas sin llegar a decirlas, todos los libros de Jane Austen súper recomendados. Y un poco en una línea similar, ¿no? Que también habla de las relaciones amorosas, pero en un entorno social en el que hay mucha hipocresía, en el que hay que ir con mucho cuidado. En estos entornos sociales en los que cualquier paso falso podría mandarte directo al ostracismo, sobre todo si eres una mujer y según tu clase social. Están los libros de Edith Wharton también súper interesantes, el más conocido, La edad de la inocencia, que nos planta en este triángulo amoroso en el que hay que decidir entre lo que anhelas y lo que te despierta ese deseo y lo más conveniente, lo más sensato. Y de nuevo, quienes siempre tienden a salir peor paradas en estos ambientes sociales, pues suelen ser las mujeres. Tremendos chismes, es que es que maravilloso, porque es que te lo da todo, te da crítica social, te dibuja una época y sus valores y sus costumbres con precisión y además te da salseo. ¿Qué más se le puede pedir a
una autora. También tenemos personajes de la alta sociedad con sus problemas de gente rica en el libro de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. En este caso, lo novedoso de la autora es su forma de narrar, cómo nos presenta el mundo interior de los personajes para que podamos entender su contexto, quiénes son, qué es lo que está pasando más allá de eventos, más allá de eventos que en principio parecen anodinos. Me alteró la química cerebral este libro también. O sea, yo cuando siempre estoy pensando en releer un libro, es que es clara señal de que te lo voy a recomendar. Te lo voy a recomendar porque me lo estoy recomendando a mí misma, me estoy recomendando volver a leerlo. Me pasa también con Sor Juana Inés de la Cruz. De vez en cuando, ¿vale? Me acuerdo de ella, de su personalidad, de su personaje, más allá de su escritura también, Imperio Romano, y siempre estoy pensando, tengo que volver a leer sus poemas. Además, yo tengo esta edición que es muy graciosa, ¿vale? Porque Sor Juana Inés de la Cruz escribía un montón de textos, no solo escribía poesía, dedicó su vida al conocimiento, a las artes, pero también se podría decir que le gustaba mucho admirar a las personas, ¿no? Y escribe textos en un subtexto sáfico para mí bastante evidente, que en esta edición además son divertidísimos de leer porque cuando lees las notas a pie de página es un esfuerzo continuo por decir, no, esto era una admiración totalmente platónica, eran muy buenas amigas y por alguna razón hace que sea aún más divertido. En cualquier caso, si no conocéis tanto la figura como la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, vais tarde. O sea, esta mujer estaba 300 años por delante de su época por lo menos. Lo mismo pasa con Matar a un ruiseñor de Harper Lee, es uno de estos libros que aterrizan en su época y pegan un golpe en la mesa básicamente, dicen, míranos, mira cómo somos, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Se ambienta en un pequeño pueblecito en Estados Unidos, desde el punto de vista de una niña, y seguro que os suena la famosa adaptación cinematográfica en la que vemos a través de la perspectiva de esta niña una serie de eventos que ocurren en la ciudad y cómo los adultos no siempre gestionan las cosas de la mejor manera posible, y tenemos ese contraste entre la visión pura e inocente de la niña y lo que realmente está ocurriendo y cómo su padre trata de hacer lo correcto dentro de todo este ambiente. Y por último, no puedo acabar, sé que soy una pesada, pero no puedo hacerle esta línea al alienígena hipotético y no incluir la metamorfosis de Kafka, evento canónico en mi vida, así que tiene que ser evento canónico en la vida del alien. Seguramente ya la conocéis, la historia de Gregor Samsa, un hombre con una vida totalmente anodina y normal que un día de repente se despierta convertido en un insecto, en un bicho, y de algún modo ese estado refleja a la perfección la existencia que ya estaba llevando antes de ser un bicho. O sea, es literalmente el despertarte y sentirte como una larva, pues convertido en un relato. Muy detallado, así que igual os traumatiza un poco pensar en... O sea, si nos gustan los bichos igual no es el mejor relato, pero me da igual, hacéis el esfuerzo, lo vais a leer y punto. Solo espero haberos convencido para leer alguno de estos, haber ampliado vuestra lista, y por favor quedo pendiente en los comentarios para ampliar. Siempre es bueno tener más libros pendientes de los que te vas a poder leer jamás en tu vida porque no tienes tiempo suficiente, ni tú ni nadie. Nadie nos puede impedir intentarlo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.